Vamos a ir a la predicación de la palabra de nuestro Señor. Voy a invitarles al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 51. Vamos a leer este versículo y vamos a partir de él entonces tener nuestro mensaje en esta hora. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y nuestro tema se titula Bartimeo recibe la vista. Tenemos una tremenda pregunta aquí en el versículo número 51. Una pregunta que el Señor hace a un hombre llamado Bartimeo, un ciego, y él le dice: ¿qué quieres que te haga? Es una pregunta muy relevante que de una u otra manera debemos considerar con mucha seriedad. Pero antes de venir a la historia de Bartimeo, quiero presentar una pregunta muy similar que nos va a ayudar a contrastar precisamente cómo debemos venir al Señor. Porque justo antes, los versículos 35 en adelante, los discípulos se habían acercado al Señor para saber si el Señor les daría algo que ellos le iban a pedir. Versículo 35, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y en el versículo 36 el Señor les responde, diciéndole: ¿qué queréis que se os haga? Es una pregunta similar, una pregunta muy parecida a la que el Señor le hace al ciego. Ahora, cuando Jesús hace esta pregunta, ellos respondieron en el versículo 37, le dice: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vemos un interés egoísta acá, un interés de recibir algo personal, algo para un beneficio propio. Básicamente lo que los apóstoles estaban haciendo acá, o los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan en particular. Ellos estaban buscando de cierta manera la autopromoción, cómo ellos poder ocupar un lugar de importancia, de preponderancia en la gloria. Entonces, de hecho, fue tal el punto que los otros apóstoles se estuvieron molestando por esta pregunta que habían hecho, porque no es que les haya molestado la pregunta en sí o la impertinencia de la pregunta, sino que los demás apóstoles se preocuparon porque era algo que también ellos querían, de tal manera que si se acercaron dos por el costado, llamémosle, para hacer esta pregunta, era como para ganar cierta ventaja. De hecho, lo encontramos en el versículo número 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Insisto, no por la impertinencia tal vez de la pregunta, sino porque aparentemente ellos iban a quedar de lado, iban a quedar retrasados con respecto a este asunto. Entonces el Señor comienza a partir de esto a enseñar y les dice en el versículo número 43, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahora, el Señor dio testimonio evidente, claro, sin lugar a dudas, de lo que Él estaba diciendo aquí, de una entrega, de ser siervo, de estar en servicio. Un ejemplo vivo de lo que significaba realmente dar su vida por los demás. Así que vamos al versículo 45, precisamente, donde Él dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando termina esta conversación con los apóstoles, cuando ocurre estas preguntas, el enojo de otros apóstoles en relación a lo que estaban pidiendo, el Señor ahora va a mostrar una historia que ocurrió hace muchos años atrás. Va a poner la atención, va a sacar el foco de los apóstoles, pero relacionado con ello ahora va a apuntar hacia la historia de un ciego llamado Bartimeo, que tenía esta característica muy particular, estaba impedido de poder ver. Y por medio de esto el Señor nos va a mostrar cuál es la manera de venir al Señor, nos va a mostrar la manera en cómo acercarnos delante de Él,
pero lo va a contrastar con estas maneras egoístas que muchas veces el hombre trae delante del Señor, buscando simplemente algún beneficio temporal, algún beneficio particular, autopromoción, amor propio, que obviamente el Señor no ha de considerar con respecto a asuntos de la salvación. Así que hay muchas lecciones espirituales, muchas lecciones con respecto al Evangelio, al mensaje de salvación en esta maravillosa historia. Así que tenemos aquí en el versículo 46, vamos a ver el contraste entre lo que los apóstoles pidieron y la manera en cómo este hombre ciego se acerca al Señor. Así que iban camino a Jerusalén, iban a la Pascua, iban entonces pasando por Jericó, y al salir de Jericó, y sus discípulos y una gran multitud, pensamos, mucha gente iba siguiendo al Señor, querían ver milagros, querían ver cosas, pero entre ellos, mientras iban caminando, aparece en escena un hombre llamado Bartimeo, nombrado el ciego, hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino mendigando. Ese es el versículo 46. Y aquí se nos presenta la realidad de este hombre llamado Bartimeo. Porque hoy día la ceguera, por cierto, tiene muchas limitaciones, tiene muchas cosas que imposibilitan algunos tipos de cosas y trabajos. Pero en aquellos años era una situación lamentable, terrible. Ser ciego era sinónimo de ser alguien muy pobre, despreciado, alejado de la sociedad, de ser indigente. De hecho, eran puestos al lado del camino, y eso es lo que está haciendo este hombre llamado Bartimeo. Estaba sentado junto al camino mendigando. Así que era una gran multitud que iba pasando por allí. Así que en primer lugar pensamos en Bartimeo, escuchando ese bullicio, ese ruido alrededor, y tal vez diciendo, aquí está la mía, aquí yo creo que va a ser un día productivo, tal vez voy a llenar mi alcancía de dinero o de estas cosas que puedo recibir. Así que era un buen día aparentemente para lo que Bartimeo estaba haciendo. Él no tenía nada que ofrecer, simplemente estaba allí para recibir algo a cambio. Esa era la realidad de un ciego, mendigando, sin esperanza, nada que ofrecer, tan solo estirar sus manos para poder recibir algo que la gente pudiera concederle. Y aquí es donde, queridos amigos, comenzamos a ver la realidad del hombre por naturaleza. No estamos hablando tal vez ahora de ceguera física. Todos los que estamos hoy aquí creo que podemos ver. Nos encontramos con mucha gente en nuestros quehaceres diarios, personas que tienen una excelente vista, mejor inclusive de la que podemos tener nosotros. Pero cuando hablamos en un aspecto espiritual, Bartimeo nos identifica de una manera perfecta, ciegos, sin ninguna utilidad para los asuntos espirituales, nada que ofrecer a Dios, nada que podamos lograr basado en nuestros méritos o en las cosas que podamos ofrecer, porque nada un ciego podía ofrecer, solo recibir. De esa manera se nos ilustra nuestra incapacidad para poder ofrecer algo a Dios con el propósito de poder recibir algún beneficio espiritual. Así que aquí se nos muestra una dependencia total, una dependencia absoluta, de que si hemos de recibir alguna bendición de Dios, simplemente ha de ser por gracia, un favor inmerecido hacia hombres y mujeres en una terrible realidad espiritual. Y esto es importante porque de una u otra manera hablamos con gente, hablamos con personas, nos encontramos en distintos lugares y hablamos acerca de la fe y comienza a venir argumentos, excusas que siempre apuntan de una u otra manera a lo mismo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para poder lograr, para poder merecerme esto? Gente camina a cuadras de rodillas, golpeando su espalda. Ciertas fechas al año hay una peregrinación a distintos lugares, inclusive dentro de nuestro contexto regional, ya sea a Metrenco, ya sea quizás a otros lugares, golpeándose, etcétera, un montón de cosas. Pero no es más que la demostración externa de este principio que está arraigado en el corazón de un hombre sin Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para poder merecerme, ganarme el favor de Dios? Mucha gente confía en sí mismo,
confía en la religión externa, en formalismos. Hay muchos asuntos por los cuales responden esta pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde debo ir? ¿A quién debo acudir para poder lograr cierta paz a mi alma? Pensemos en el Sermón del Monte, porque esto no es algo nuevo, queridos hermanos y amigos. No es algo que viene tal vez el último tiempo, las últimas décadas o los últimos siglos. De hecho, si vamos al libro de Mateo capítulo 5, nuestro Señor está iniciando su ministerio terrenal, tal vez sentado como hacían los maestros, mucha multitud a su alrededor, gentes, tal vez cientos, miles. Estaban allí expectantes o queriendo conocer cómo lograr plenitud en la vida, cómo poder lograr ese sentimiento de no necesitar nada, cómo poder estar al punto de sentirse plenos y completos. Tal vez estaríamos allí y comienza el Señor a hablar y la primera palabra que expresa es bienaventurados, dichosos, felices, plenos. Inmediatamente eso capturó la atención de las personas. Eso es lo que buscamos, eso es lo que anhelamos, eso es por lo que luchamos. Por eso hacemos las cosas que hacemos, las buscamos, queremos tener esa plenitud, esa certeza. Queremos tener esa seguridad. ¿Por qué los seguros han tenido tanto éxito de ventas? Tiene que ver con esto, con esta búsqueda de sentirse realmente seguros. Así que nuestro Señor, bienaventurados. La gente tal vez, ¿qué nos va a decir este hombre? ¿Qué receta mágica tendrá para poder alcanzar eso que tanto buscamos? Así que nuestro Señor, bienaventurados. Y luego termina la frase y dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Qué decepción debió haber sido para esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes. Completamente anticultural a lo que ellos tal vez pensaban y lo que hoy día la sociedad piensa. Esto no se representa de manera perfecta. Buscando plenitud, buscando felicidad, buscando paz, buscando aquello que nos haga sentir plenos. Y este hombre Bartimeo nos ilustra perfectamente de lo que somos delante del Señor. Nada que ofrecer. Y todo lo que hacemos no son más que intentos de poder lograr algún tipo de tranquilidad, pero que simplemente no es más que una puerta que se abre para encontrar otra puerta y otra puerta. Y finalmente la vida se torna sin propósito. El joven dirá cuando salga de los estudios: ahí voy a poder lograr la plenitud. Sale del liceo, va a la universidad o a trabajar. No logra realmente el propósito o la felicidad plena que tanto busca. Esa paz, cuando me case, aquello lo lograré. Tal vez luego serán los hijos o los amigos o los asuntos que puedan ir logrando, las cosas materiales. No son más que asuntos. ¿Qué puedo hacer yo para poder alcanzar paz? ¿Cómo puedo merecerme esto? Pero Bartimeo nos ilustra aquí la realidad de que no hay nada que podamos hacer. No hay nada que en nosotros esté esa capacidad para poder alcanzar la verdadera vida, porque aquello solo tiene una manera de ser alcanzada. Y aquí vemos la obra del Señor, que obviamente puede tomar un largo tiempo para darnos cuenta de la terrible realidad espiritual en la que nos encontramos sin Dios. Tomará tiempo. En la medida que escuchamos el Evangelio, somos expuestos al mensaje de salvación en conversaciones o escuchar la predicación o leer la palabra del Señor. Tal vez el Señor va a ir trabajando hasta que podamos comprender que dependemos 100% de la gracia de nuestro Dios. Y esto puede ser humillante, pero es la verdad que nos enseña la palabra de Dios. Somos como Bartimeo. Estamos al lado del camino, mendigando. Ya no en un sentido físico, sino en un sentido espiritual. No hay nada que podamos hacer ni ofrecer a Dios para poder alcanzar algún beneficio espiritual, algún perdón o algo similar. Piensa, Bartimeo en aquel día pudo recibir bastante dinero. Una gran cantidad, una gran multitud dice que iba con el Señor y los discípulos. Pero ocurrió algo. Este ciego había escuchado acerca de Jesús. Había escuchado acerca de él. Tal vez alguna
algún milagro le había sido contado, alguna enseñanza. Así que este hombre sabía quién era Jesús. Sabía que era el Mesías prometido, porque él le llama Jesús, hijo de David. Sabía que iba a venir de la simiente, del linaje de David el Salvador, que iba a redimir, que iba a dar vista a los ciegos, iba a hacer oír a los sordos, iba a hacer hablar a los mudos, hacer caminar derecho en sus pies a aquellos que tenían problemas físicos. Sabía quién era Jesús. Y no solamente sabía, sino que también había escuchado tal vez aquella frase, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Dice, oyendo que era Jesús Nazareno. Pero él no se quedó con esa falsa idea acerca de Cristo, sino que él le reconoce, él comenzó a dar voces, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es obvio que este hombre había escuchado de Cristo, había escuchado del Mesías, cómo las profecías se cumplían en él, lo que había sido hablado en el Antiguo Testamento. Si vamos a Isaías 53, más de 40 profecías se dieron acerca de Cristo y se cumplieron perfectamente en Cristo cuando Él vino a esta tierra. Así que este ciego había escuchado de Cristo y tal vez meditando, pensando, sabía que Él era el único que podía darle una verdadera solución a su problema. Era un día que podía alcanzar gran riqueza, era un día que podía alcanzar gran cantidad de dinero, que tal vez le iba a servir por mucho tiempo. Cientos de miles se acercaban a la Pascua. Era un gran grupo de gente. Pero él no iba a desaprovechar la maravillosa oportunidad que tenía frente a sus ojos. El Señor, el que podía darle sanidad, podía darle vista, iba pasando por allí cuando lo oyó que era Jesús. Reconoció que era Él. Comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él expresa aquí su realidad ahora. Ten misericordia. Soy miserable, no tengo nada que ofrecer, tan solo te pido a ti que tengas misericordia. Así que él conocía su condición, no solamente conocía quién era Jesús y lo que él había venido a hacer, sino conocía su condición, conocía su realidad, conocía que Cristo podía darle lo que él no se podía dar a sí mismo. Queridos amigos, una vez más nos encontramos aquí frente al Evangelio. Nos encontramos frente a la realidad de quienes somos delante del Señor y del único camino por el cual podemos estar a cuentas con Dios. Reconocer que Cristo es el Salvador. Reconocer que Él es el Mesías prometido, que iba a venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Reconocer nuestra condición caída, nuestra condición miserable espiritualmente, que no hay nada que podamos ofrecer a Dios. Así que aquí está Cristo como único medio por el cual el hombre puede ser reconciliado con Dios. Jamás podrías alcanzar comunión con Dios si no hay un reconocimiento genuino de tu condición delante de Dios. Se puede ocultar con muchas cosas esa condición. Se puede ocultar con religiosidad, se puede ocultar con formalismos, se puede ocultar con ceremonias, se puede ocultar con moralismo, se puede ocultar con ser buenas personas, se puede ocultar de múltiples maneras. Puedes ir a ciertos lugares para que te traten de exculpar de la realidad de tu corazón, para decirte simplemente tú eres una víctima de las circunstancias. Debes buscar en tu entorno, en tu niñez, en tu jovencía, algo pasó que te llevó a ser lo que eres, para exculparte de esta realidad. Pero si has de alcanzar comunión con Dios, perdón de los pecados y vida eterna, no puede ser hecho si en primer lugar no reconoces tu condición delante de Dios. Así que Bartimeo, por medio de este milagro y esta declaración que hace, nos permite ver nuestra realidad espiritual, pero también nos permite que es Cristo el único que puede salvarnos de esta condición. Así que si hemos de ser salvos, si hemos de hallar comunión, perdón de los pecados y vida eterna, necesitamos venir a Cristo de la misma manera que este hombre Bartimeo. Jesús, hijo de David, tú has venido para salvar, para redimir, para poder reconciliar al hombre con Dios. Tú has venido para
poder perdonar pecados. Tú has venido para poder atraer a los, dice capítulo 2 de Marcos, que ha venido a llamar no a justos, sino a pecadores, y los llama al arrepentimiento. Y luego encontramos en el versículo capítulo número 8 de Marcos, o el capítulo 9, perdón, cuando Jesús estaba también hablando con un muchacho, le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y venimos ahora a Marcos entonces, viendo a este hombre que reconocía su realidad de un Salvador, como lo expresa el capítulo 2, creyendo que Cristo era el único que podía salvarle, expresando estas hermosas palabras, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, obstáculos siempre van a haber en la búsqueda de Dios. No quiero desalentarte, pero cuando vamos al libro de Proverbios, simplemente lo voy a leer, porque allí encontramos en el capítulo 2 también, dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dires tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Obstáculos, van a haber muchos. Y eso también se nos presenta aquí. Versículo 48. Muchos le reprendían para que callase. En esta búsqueda de sanidad, de acudir a Cristo como el Salvador, como el Mesías, aquel que iba a venir a dar vista a los ciegos y a hacer muchas obras de milagros, encontró a personas que le buscaban callar, le reprendían para que no hablase, no gritase, porque para ellos era una actitud vergonzosa. Jericó en aquellos años era una ciudad próspera, era un lugar que era bien mirado, y que un mendigo expresara estas palabras podía hablar mal de la ciudad y de las personas que estaban allí. Así que tal vez le decían, hey, ¿qué estás hablando? Oye, ¿por qué haces eso? ¿Nos avergüenzas? Esto no es lo que un jericoniano, no sé cómo se dirá, hace. Esto no es lo que caracteriza a nosotros. ¿Qué estás haciendo? Y así también el enemigo de nuestras almas buscará detenerte cuando vas al Señor reconociendo, pidiendo que te dé una nueva vida, pidiendo perdón y pidiendo misericordia. Y tal vez te va a decir, pero ¿para qué vas a la iglesia? Es una pérdida de tiempo. Escuchar el Evangelio, palabras tan simples, palabras que no tienen ningún valor, tal vez desde el punto de vista crítico, académico, esas cosas. ¿Cómo vas a hacer eso, hombre? Mira, pásalo bien, disfruta. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y todas aquellas cosas comienzan a ser impedimentos con respecto a buscar salvación en Cristo. Tal vez no hay gente literal acallando esto, pero tal vez está la voz del orgullo en nuestro corazón hablándonos una y otra vez. O tal vez es la voz de los amigos que nos dicen, hey, no hagas eso. O el miedo a perderlos por causa de Cristo. O tal vez son las comodidades que disfrutamos y pensamos que por causa del Evangelio todo lo vamos a perder. Y aquellas cosas comienzan a ser un freno, obstáculos, tal como estos hombres que buscaban acallar la petición, el clamor de este ciego hacia Cristo como el único que podía darle sanidad. Pero también se nos muestra la manera como debemos buscar salvación. Porque él no hizo caso de ese llamado. Le reprendían, le decían que se callase. Era alguien que no tenía mucho valor, así que seguramente lo trataban muy mal a este hombre. Pero él clamaba, dice el versículo 48, mucho más. Si antes gritaba, ahora era un grito de desesperación. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Él clamaba mucho más. Cristo estaba ahí. Iba pasando por su lado. Iba caminando hacia Jerusalén. Y él reconoce que tan solo él podía salvarle y estaba dispuesto a perder todo lo demás, inclusive esas riquezas que podía alcanzar temporales en ese momento por la multitud, con tal de alcanzar lo que Cristo
podía darle. Él no se dio por vencido. Él clamaba, él pedía, él rogaba mucho más y superaba cualquier obstáculo. Así que una vez más, versículo 48, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí viene la gracia de nuestro Señor, versículo 49. Esta es la respuesta de Jesús a un clamor sincero. La respuesta de nuestro Señor a aquellos que vienen, reconociendo su realidad, reconociendo que tan solo en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Entonces Jesús, deteniéndose, vemos a nuestro Señor mostrando su preocupación personal en favor de este hombre. ¿Qué hizo que el Señor se detuviera? Fue ese clamor de misericordia. Fue esa petición con sinceridad que superaba cualquier obstáculo que se oponía en la búsqueda de sanidad. Fue aquello por lo cual el Señor fue movido a misericordia. Fue movido a un amor sincero y no solo se detuvo, sino que además mandó a llamarle para mostrar que la salvación es algo personal. Había una multitud allí, pero Él lo llama, porque el que viene a Él jamás le ha de echar fuera. Así que oyó sus palabras. Llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate. Así que, queridos amigos, hoy ya no tenemos a Cristo. Ya no está presencialmente con nosotros. Él no va a venir, no va a aparecer, pero cada vez que el Evangelio es predicado, cada vez que el mensaje de salvación es anunciado, cada vez que hay un pastor, un predicador, un amigo, alguien que te comienza a hablar acerca del Evangelio, es como Jesús pasando por allí, por medio de su Evangelio, por medio de mostrar lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo que Él vino a hacer, lo que Él vino a cumplir, las cosas maravillosas que Él vino a hacer allí por 6 horas en la cruz del Calvario, sin ser merecedor, sin tener por qué llevar ese castigo, se entregó a llevarlo para que nosotros hoy día, en aquellos que vienen delante del Señor, puedan disfrutar de la misericordia, del perdón que Él da. Y cuando venimos, tal como este hombre llamado Bartimeo, con sinceridad, rogando por misericordia, rogando por perdón, es como que Él se detuviera, extendiera su mano, su gracia, su bondad, su misericordia y nos tomara y nos atrae a Él, nos lleva a Él. Y esto nos permite acercarnos a Dios con confianza, con seguridad, porque cuando Él llama, Él recibe. Él mandó a llamarle. Y cuando vino el ciego, dijeron, ten confianza, levántate, te llama. No hay dudas del poder salvador de nuestro Señor. Pero insisto, esto es algo personal. Una y otra vez el Señor llama a las multitudes, para si hay alguno en la multitud que quiera considerar los argumentos del Evangelio, pueda prestar atención. Mateo tal vez presenta el llamado más hermoso que podemos encontrar en los evangelios. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, aquellos que anhelan realmente un propósito en la vida, aquellos que anhelan realmente de tener un propósito verdadero y no anden de tumbo en tumbo, no anden de decepción en decepción. No hay seguridad, sin confianza, sin verdadera paz, sin verdadera dicha, sin verdadero entendimiento acerca de que la vida es. Venid, los que estáis trabajados y cargados, pero vengan con un propósito, yo los haré descansar. Eso es lo que el Evangelio hace. Eso es lo que nuestro Señor vino a dar, descanso para nuestras almas, descanso para todos aquellos que vienen delante de Él. Y es el Cristo que sanó a este ciego, es que hoy día también nos llama a nosotros para decirnos entonces, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo respondió Bartimeo cuando el Señor le llamó? Arrojó su capa, verso 50, se levantó y vino a Jesús. Fue bienvenido al Señor y Él le dijo, ¿qué quieres que te haga? Tremendas y maravillosas palabras. Cuando vio la fe de este hombre, le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Acaso pidió algún beneficio? ¿Acaso habrá pedido lo que los discípulos le pidieron? ¿Que en la gloria tenga un lugar preponderante? Tal vez algunas riquezas temporales, algún asunto de prosperidad o algún asunto temporal, como muchas personas vienen al Señor. Si haces esto por mí, te serviré.
pero realmente no hay deseo de conocerle, sinceramente. Simplemente lo ven como un amuleto ante una necesidad, frotar la lámpara que aparezca y me dé todo lo que quiera para luego simplemente echarlo al olvido para seguir con nuestra vida. Si has de venir al Señor, si has de ser recibido por el Señor, debes venir en primer lugar y por sobre todo buscando la salvación de tu alma. Que esa ceguera espiritual, esa indiferencia al Señor, todo aquello que te impide ver la gracia y el amor de Cristo, todo lo que Él hizo en favor de pecadores, toda esa cortina que está frente a tus ojos, que te hace ver la vida de una manera completamente errada, pensando que no hay un mañana, que no hay una eternidad, pidiéndole al Señor que sea quitada todo aquello, para que puedas ver quién eres realmente y puedas ver que tan solo en Cristo puedes hallar perdón y vida eterna. Respondiendo Jesús, verso 51, ¿qué quieres que te haga? Fue la misma pregunta que les hizo a sus discípulos en el verso 36, ¿qué queréis que os haga? Pero el Señor le está mostrando a estos hombres, a estos discípulos, lo errado de su solicitud, lo errado de lo que ellos dijeron. Y ahora responde, tengo que terminar. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Le llama maestro, porque ahora él reconoce que él es su enseñador. Le va a mostrar el camino, le va a mostrar la manera en cómo ser salvo, le va a guiar en el camino de esta vida. Porque el Señor les sanó, versículo 52, y dice que seguía a Jesús en el camino. No lo veía como un simple chamán, como un simple sanador de cosas pasajeras, sino lo veía no solamente como el Salvador, sino como el Señor de su vida y quería seguirle, quería obedecerle como evidencia de una salvación verdadera. Así que concluyo. Mi pregunta es, ¿cuál te identifica más? Simplemente deseos pasajeros, temporales, ser grande, autopromoción, como lo eran los discípulos en ese momento. ¿O te ilustra Bartimeo, un hombre que reconoció quién era delante de Dios, pero que sabía que tan solo en Cristo había esperanza para su terrible condición? Aquí está entonces. No seas necio. Considera estos argumentos. Piensa con la mente en la eternidad. Piensa en tu realidad y las consecuencias eternas del pecado, de la incredulidad, de la indiferencia. Y piensa en la obra de Cristo, lo que Él hizo ahí en la cruz, para que puedas ser reconciliado con Dios y puedas hallar verdadera dicha, verdadera felicidad. Esa felicidad que no consiste en la abundancia de los bienes que posees. Aquello es pasajero, aquello se va, aquello desaparece. Esas cosas son tan inestables. Si no puedas entender lo que es la verdadera felicidad de estar reconciliado con Dios, que aunque pases de este mundo, vayas a la eternidad, sabrás que te espera la verdadera vida. ¿Qué ganará el hombre si gana su vida? ¿Qué ganará el hombre si se llena de gloria? ¿Qué ganará el hombre si se llena de cosas de este mundo y pierde su alma? ¿Qué va a ser de ti, querido amigo? ¿Qué acerca de ti? Y aquí está el clamor con el cual debemos venir delante del Señor. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Puedes apretar el botón como para apagar la alarma del llamado del Evangelio, como lo haces con un reloj. Pero también puedes prestar atención a este mensaje. Y por medio del Evangelio es como que Cristo fuera pasando, llamando a los hombres a estar a cuentas con Él. Queridos amigos, debes pedirle al Señor que ilumine tu vida, que muestre tu realidad, que te dé una nueva mente, un nuevo corazón, de tal manera que puedas ir a Cristo, pidiendo misericordia para tu alma y hallar descanso, hallar paz, hallar verdadera dicha en Cristo. Que el Señor nos ayude a todos.